Buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Eh, en esta serie de lecturas, el tema elegido fue el libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Lo que voy a hacer a continuación es leerles una serie de ensayos donde la gente analiza de diferentes puntos de vista esta maravillosa obra, pero me llamó la atención una en especial, una crítica de Fernando Vallejo que me parece pues realmente exagerada y la voy a leer de primero porque pues igual es muy respetable lo que la gente piense, pero es que pues me parece demasiado incisivo como le tiró al maestro. Entonces el ensayo de Fernando Vallejo se llama Un siglo de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En uso del derecho a malpensar que me confiere esta revista, voy a hacerte unas preguntas, Gavito. Muchos años después, sobre tu libro genial que así empieza. Muchos años después de qué, Gavito, de la creación del mundo. Si es así, yo diría que tendrías que haberlo dicho, o algún mal pensado podría decir que se te quedó tu frase en veremos, como una telaraña colgada del aire. Pero si no es así, si no es después de la creación del mundo, sino después de aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, entonces algo ahí sobra, o te sobra Gavito. El remota, pues ya está en muchos años después, o te sobra el muchos años después, pues ya está en el remota. Pero no te preocupes por la sintaxis, Gavito, que con las computadoras y la internet, hoy a quién le importa. Al que te venga a criticar con el cuento de la sintaxis, decirle que esas son ganas de malpensar, de joder, y mandalo al carajo, que vos estás por encima de eso. Soltales un carajo de esos sonoros tuyos, como los de tu coronel Buendía. Y en efecto, la originalidad de tu frase inicial, así algún corto de oído le suene sintácticamente coja, es soberbia, y no está en la sintaxis, sino en la escena luminosa que describes. Un viejo que lleva a un niño a conocer el hielo. ¿No es una originalidad genial? ¿Cómo se te ocurrió, Gavito? ¿Cómo se te dio el milagro? De veras fue como lo has contado en repetidas ocasiones a la prensa, una tarde calurosa en que ibas camino a Acapulco con Mercedes. ¿En qué ibas pensando camino a Acapulco con Mercedes esa tarde calurosa? Aunque yo soy un pobre autor de primera persona, que a las 12 del día no recuerdo qué desayuné, y no un narrador omnisciente como vos, que todo lo sabes, oís y ves, que lees, los pensamientos, que oís y ves y que lees los pensamientos, y no puedes contar lo que recordó el coronel Buendía muchos años después. Apuesto a que sé en qué ibas pensando en esa tarde calurosa camino a Acapulco con Mercedes. Ibas pensando en Rubén Darío, en su autobiografía en la que el poeta nicaragüense muerto en 1916 cuenta que su tío abuelo político, el coronel Félix Ramírez, esposo de su tía abuela doña Bernarda Sarmiento, lo lleva a conocer el hielo. Por él aprendí pocos años más tarde a andar a caballo, conocí el hielo, los cuentos pintados para niños, las manzanas de California y el champaña de Francia. Te plagió Gavito, te plagió ese cabrón nicaragüense, y con semejante frase tan fea, y no solo te robó el hielo y el grado de coronel, sino hasta la expresión genial tuya de muchos años después. Pues el pocos años más tarde, de ese sinvergüenza, no viene a ser lo mismo, aunque al revés. Y después dicen que los colombianos somos ladrones. Ladrones los nicaragüenses. Cuando te acusen de plagio me llamas a mí Gavito, yo te defiendo. A cambio vos me vas a enseñar a ser auto-omnisciente y a leer los pensamientos. Como ves, ya empecé a aprender. Vos me diste el ejemplo. Ya sé en qué ibas pensando camino a Acapulco con Mercedes esa tarde calurosa, en que se te ocurrió lo del hielo, en ese nicaragüense ladrón. Pero explícame ahora la segunda frase de tu libro genial.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¿Huevos prehistóricos? Prehistóricos serán los tuyos, huevón. No hay huevos prehistóricos. Los huevos son del Triásico y del Jurásico, o sea, de hace 200 millones de años, cuando los pusieron los dinosaurios, y nada tienen que ver con la prehistoria, que es de hace 10.000 o 20.000 años. Los bisontes de las cuevas de Altamira y de las Caux sí son prehistóricos, solo que los bisontes no ponen huevos, o en el realismo mágico sí. En eso de los huevos prehistóricos sí metiste las patas, Gabito, por no consultarme a mí, qué te costaba si yo también vivo en México, llamarme por teléfono desde Acapulco. Yo tengo en México 2 o 3 libros de paleontología con unos huevos de dinosaurio fosilizados, magníficos, muy útiles para tu creación del mundo y de tu Macondo. Pero aclárame, aunque sea otra frase, la tercera, Gabito. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Si vos estás escribiendo en español, una de las contadas lenguas de civilización de que habla Toynbee y que ha producido la máxima obra literaria, El Quijote, después de la cual sigue la tuya, si no es que es al revés. ¿No se te hace que se te fue un poquito la mano con eso de que muchas cosas carecían de nombre y que para mencionarlas había que señalarlas con el dedo? ¿No hay ahí una inadecuación entre la lengua tuya, la del narrador? Así sean tan genialmente pobres su léxico y su sintaxis, y el mundo que describes, para mí que te hubiera quedado mejor tu libro en protobantu o en una lengua en la Amazonía. Pero claro, en protobantu nadie se llama Aureliano Buendía, con nombre y apellido, ni mucho menos tiene grado de coronel, Gavito. ¿No se te hace raro que en Macondo muchas cosas no tengan nombre, pero las personas sí? Y para colmo con grado militar. En un mundo tan primitivo, Gavito, tan recién bañado por el primer aguacero, ¿cuál es el caso de Macondo? ¿De dónde salió la jerarquía militar? Pues donde hay un coronel hay generales y mayores y cabos, pero esto no es un reproche, Gavito. Yo a vos te tengo buena voluntad, nada más te lo recuerdo por si algún cabrón mal pensado algún día te lo saca a relucir. Estés preparado y sepas qué responder. Respondele, animal, ¿no es que estamos ante el realismo mágico? Por eso es mágico. Si las cosas tienen explicación, ¿dónde está la magia? ¿Qué chiste hay pues? De todas formas, Gavito, si cuando escribías tu creación del universo me hubieras consultado sobre este asunto de los nombres de los personajes, yo te habría aconsejado que para evitar mal pensamientos de cabrones los señalaras con el dedo. Además, eso de llamar a los personajes cada vez que se mencionan con nombre y apellido, en realidad no es manía tuya, es de Rulfo y de Mejía Vallejo. Pedro Páramo, Pedro Canales, Anacleto Morrones, Fulgor Sedano, Susana San Juan, vos que sos tan imaginativo y genial, ¿qué vas a copiar a ese par de huevones? Ahora bien, si no quieres señalar a tus personajes con el dedo, pues menciónalos siempre con el nombre y 2 apellidos para que te distingas de ellos. Por ejemplo, Mauricio Babilonia, Asiria, Pietro Crespini Rossini, Pilar Ternera Mesa. Con este cambio tu comienzo te quedaría así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía de Guarán habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Mejora mucho en originalidad, incluso el iguarán lo puedes cambiar por iguana. El coronel Aureliano Buendía Iguana. Suena más paleontológico, más a huevo, prehistórico. Llegados a este punto, Gavito, te quiero preguntar una última cosa. Si no me la quieres contestar, no me la contestes. ¿De veras plagiaste a Balzac? ¿O eran elucubraciones sin fundamento de ese guatemalteco envidioso de Miguel Ángel Asturias? ¿Te acordás con la que salió ese huevón? Que dice que vos sacaste a tu coronel Aureliano Buendía de Baltasar Claes de la búsqueda del absoluto Balzac, quien arruina a su mujer tratando de fabricar oro, pero en vez de oro solo fabrica un diamante.
¿Cómo los ibas a plagiar si tu coronel Aureliano Buendía no fabricaba diamantes, sino pescaditos de oro? El tono claro de las dos novelas, la tuya y la suya, se parecen mucho. Ustedes dos escriben como comadres chismosas, en prosa cocinera, pero eso está bien para el tema de ambos. Además, ¿quién te puede probar, Gavito, que le robaste a Balzac el tono? Robarle un autor a otro el tono es como robarle un hombre a otro el alma. Y así, y así a esas vamos. También a vos te lo robó Salvador Allende. Ah, no, fue su sobrina. ¿Cómo es que se llama? En fin, Gavito, para terminar, porque ando corriendo unas pruebas y muy apurado, una última inquietud, ahora sobre el título del libro. ¿Por qué le pusiste 100 años de soledad en vez de un siglo de ausencia? Como el bolero, yo hubiera preferido un siglo, ya que estás hablando de números redondos y que tuvieras el acierto que no fueran 101 y 99, lo cual es otra genialidad. ¿Cómo se te ocurrió? Claro que años me suena mal, año me suena a caño, coño. Yo sería incapaz de poner la palabra año en el título de un libro mío. La ñ es fea. Hay que desterrarla del idioma. En cuanto a la soledad, mejor cambiásela por ausencia, pues en español soledad también es un nombre propio. Y así algo mal pensado puede pensar que tus 100 años de soledad son los 100 años que Doña Soledad lleva sola. Doña Soledad Costa, viuda de Samper, Doña Sola, Doña Solita. Ay, Gabito, no te preocupes, que vos estás por encima de toda crítica y honradez. Vos que todo lo sabes y lo ves y lo olés, no sos cualquier hijo de vecino, sos un narrador omnisciente como el Todopoderoso, un berraco, y tan original que cuando hagas con materiales ajenos te resulta propio, vos sos como Martinete, en un locutor de radio maguinancho de mi niñez, que con ladridos robados a la curia se construyó en Medellín un edificio de 500 pisos, propio, e hizo bien las cosas, no son del dueño sino del que las necesita. Además, vos también estás por encima del concepto de propiedad, por eso te encanta Cuba y no lo ocultás. El realismo mágico es mágico. Qué mágica fórmula. Pues, uy, Fernando, pues yo les digo algo, Fernando Vallejo, pues pienso que se pasó un poquito, pues no sé si es que está herido porque él estando en México, pues Gabriel García Márquez no contó con él, pero pues me parece bastante duro, o sea, pues no me sonó tanto a un ensayo crítico, sino como prácticamente a un regaño. Bueno, pasando a otro tipo como de, de tono, pues para ya como sosegar un poco más el tema, vamos a otro tipo de ensayo titulado Gabriel García Márquez, 4 décadas de 100 años de soledad. Este lo escribió Roberto González Echavarría. Leí la novela en cuanto salió publicada en 1967, época en que cursaba mis estudios de doctorado en Yale. Igual que le pasó a muchos, fue un libro que me marcó de por vida y tuvo un impacto decisivo en mi carrera como profesor y crítico. Me deslumbró, fue una experiencia estética total, la sensación de leer algo perfecto, una narración a la que no le sobra ni falta un personaje, un episodio, una palabra, eh, de un acabado más digno de un cuento que de una novela de 351 páginas. Esa sensación la tendrían otros. Se habló de la novela total, pero a mí me llevó además a formular la teoría del archivo, del texto que lo contiene todo, toda la literatura y toda la historia latinoamericana, inclusive las reglas por las que éstas se combinaban y conjugaban, y su redacción mimética con los discursos hegemónicos del momento en que surge. El resultado fue mi libro, Myth and Archive and Theory of Latin American Narrative, que publicó en Cambridge en 1990. En español, Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana, Fondo de Cultura Económica.
Cien años de soledad es como un prisma que refresca todos esos textos anteriores y se refleja a sí mismo, además en el proceso de hacerlo. La novela contiene en su primer capítulo una imagen de ese prisma en el bloque de hielo que el futuro coronel Aureliano Buendía ve atónito en la carpa a la que su padre lo lleva. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. De Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba entre ellas de colores la claridad del crepúsculo. Esa estructura biselada, traslúcida, atravesada por rayos de luz que revelan su montaje interior, no por transparente, menos sólida o definida por los planos rigurosos. Es como el mundo ficticio creado por Gabriel García Márquez en su novela, simulando el efímero, pero macizo en su constitución. Al ver el bloque de hielo, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». Yo al terminar de leer la novela también pensé en un diamante, duro, valiosísimo, casi carente de función práctica y bello hasta el descaro. Lo que me tocó vivir en las próximas décadas fue la creación de un clásico. La espléndida traducción inglesa de Gregory Rabassa ganó un premio Cien años de soledad empezó a leerse en los cursos universitarios, no ya de literatura, sino de política y sociología, y su influencia fue reconocida hasta en China. En 1982 García Márquez recibía premio Nobel, el segundo novelista latinoamericano en recibirlo, en Yale, donde seguía ahora de profesor. Compartía mi entusiasmo con Emil Rodríguez Monegal, que había contribuido al lanzamiento de la novela anticipando fragmentos en Mundo Nuevo, la influyente revista que dirigió en París a mediados de los 60 y cuyo ensayo Novedad y anacronismo de Cien años de soledad dio con una de las claves de la novela, su aparente desdén por los experimentos narrativos de las vanguardias, con, combinantemente con el tardío reconocimiento internacional de Borges. García Márquez había puesto la literatura latinoamericana en el foco de la atención internacional. Para un estudio de literatura, para un estudioso de la literatura como yo, parte de la sorpresa y mucha de la admiración provenían de cómo García Márquez había asimilado sus fuentes. Estas son visibles, citadas, aludidas, incorporadas sin mayor recato ni respeto. Estas eran Borges, con sus ardientes literarios y laberintos; Carpentier, con su ficcionalización de la historia latinoamericana y lo que vino a llamarse el realismo mágico; Rulfo y su Comalada, pueblo de fantasmas locuaces; Cervantes, desde luego, con su ironía y juegos autorales; Neruda, con su canto general, abarcadora épica continental; Octavio Paz y sus ideas sobre el amor y la psicología de la soledad; Faulkner con su fatalismo rural, pero a través de todos ellos la tradición occidental entera, pasando por Dante y llegando a Homero, y muy especialmente la tragedia griega. También se notaba la influencia de la literatura gnóstica y del ocultismo profético de Nostradamus y sus muchos seguidores, la alquimia y un denso acervo de tradiciones y creencias populares colombianas, latinoamericanas y en última instancia españolas. Eh, pero con un espesor histórico que se remonta a la conquista y por ahí a la Edad Media, mientras que mediante lo africano y lo indígena incorpora todo el tesoro de mitos y creencias en los orígenes mismos de lo humano. Bueno, ya pues como pueden ver, el ensayo que hace Roberto González Echeverría, eh, pues ya es muy recatado y ya lo toma pues como haciendo un comparativo con los demás, con los demás escritores latinoamericanos de élite. Entonces miren que pues comparando los dos ensayos, pues miren las diferencias que de solo un tema se pueden sacar. Ahora por último, les voy a leer el ensayo de un joven llamado Marlon David Lourdes. ¿Sí? Este joven titula su ensayo Ensayo Literarios en Años de Soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Esta reconocida frase fue la que destacó el escandaloso éxito literario de Cien años de soledad y sin duda demuestra la singularidad de esta figura y su célebre autor Gabriel García Márquez. Una historia interminable sobre un pueblo colombiano perdido en una maraña de selva, montaña y pantanos, de contar su historia poniendo bien claro el acento en la violencia política, en la explotación económica de la capital nacional y el extranjero, en el fraude y en el atropello, temas y motivos bien conocidos de la difunta novela de la protesta social que tanto engendro ha suscitado en nuestra América. La principal temática que aborda esta maravillosa y emocionante obra es trasladar al lector al mundo pasado y recóndito, donde las aves cantaban y donde las casas eran contables, donde el paraíso yacía en la crianza de los hijos y de las ventas de los tales gitanos. Eso era lo que hacía el sentido en ese tiempo, y es de notar que hasta en esos momentos cualquier plumífero se siente autorizado a componer complejas o precarias estructuras temporales. Sin embargo, esto se limita a narrar una historia absolutamente lineal y cronológica, tal como un cuento de hadas con su principio, su medio y su fin. Cualquiera puede considerar ver de esta manera la obra de García como anacrónica y puede dar a entender, pues, a primera vista, va a contrapelo del movimiento general de la contemporaneidad o delimitar el pensamiento de las diferentes comparaciones regias que contienen la esencia mágica de la historia, como la visita de los muertos y la ascensión de Remedios la Bella. El carácter personal no se lo toma necesariamente como la fuente de todo regocijo, sino en determinar el poder subjetivo y similar que se manifiesta a lo largo de sus páginas. Sin embargo, muchos lectores no han suspirado y se han distendido de todo en sus ideas, mientras sigue fascinados del hilo de esta narración, jamás se pierde impulso ni parece enredarse nunca, y han proclamado que esta sí es la gran novela de América Latina, una novela de la tierra, de la protesta, de las experiencias que corren sin esfuerzo y no obliga a nadie a sospechar de su lógica implícita. Cabe notar que en su época de creación el entorno de García yacía en periodos fríos y oscuros, donde la guerra entre paramilitares era el hit en la noticia. A su vez, la guerra entre partidos políticos dio inicio a esta inexplicable margen de ideas. Por tal razón, Cien años de soledad tiene una visión superficial para una mirada profunda e incluso el libro contiene muchas novedades más audaces que se hayan ensayado en las letras de este siglo. Eso es lo que hace especial a esta obra, al explicar ese pasado traumado y con cicatrices en un modo de recuperación en el cual se evidencia la inestabilidad del sistema político y social de los criticismos arraigados a la envidia y a la notoriedad de su aparente conflicto interno. Pero no podemos negar que a pesar de su anacronismo nos presenta la historia como algo novedoso. Si tenemos en cualquier panorama literario del momento y de esta manera observar y determinar el maravilloso espectáculo oculto a través de su indeleble historia. Bueno, miren que pues les he leído tres ensayos con tres diferentes puntos de vista, algunos muy fuertes, otros muy adornados, y ya pues como este último escrito con unas palabras más sencillas y entendibles. Eh, bueno, no siendo más, si se presenta alguna inquietud, estoy totalmente dispuesto a oírla. Les agradezco mucho la atención prestada y muchísimas gracias.